6 de junio de 1984 es la fecha que Ford eligió para presentar en nuestro país la línea Ford Sierra. En aquel momento se presentaba la línea que se componía de Ford Sierra L y Ford Sierra Guía. Unos meses después se iría completando el resto de la gama. En el día de hoy estamos junto al exponente más económico de la línea, Ford Sierra GL, pero del año 1989. La opción más económica de la gama de Ford Sierra tenía todas las bondades del conocido Sierra Guía, comodidad, andar, lo que era plasticidad para viajar, buen manejo en caminos difíciles, doblaba bien, frenaba bien, pero un auto de equipamiento muy racional y un motor súper económico. Obviamente mucha menos potencia, pero iba en búsqueda de aquel usuario que no le interesaba el tema de tener un auto con demasiada potencia, pero sí tener un Ford Sierra y que el costo operativo sea más bajo que el del resto de la gama. El auto, como podemos ver, un auto que estéticamente conservaba todas las cualidades de los hermanos de mayor equipamiento, pero sí, al ver los neumáticos y las llantas ya uno se daba cuenta que había algún tipo de ahorro en lo que refiere a equipamiento. Llantas de acero en rodado 13, que quizá le quedaban chicas en relación al tamaño del pasarruedas que tenía el auto. Pero insistimos, esto iba apuntado para el usuario que esos detalles no le resultaban demasiado críticos a la hora de elegir el auto. Después era un auto terriblemente cómodo, espacioso, baúl bárbaro, es decir, tenía en algunas cosas características de sobra para lo que era la prestación del auto, ya que el auto tenía mucho freno, doblaba muy bien, un coeficiente muy bueno, aerodinámicamente de lo mejor. Pero claro, es decir, estamos hablando de un motor de unos 68 caballos que obviamente a la hora de salir a una autopista, una ruta, se notaba que había menos rendimiento para sacarle. Pero, insisto, el consumo de combustible, si uno elegía viajar a velocidades moderadas, era también terriblemente eficiente. En lo que refiere al frente, ya era notoria la diferencia, ya que las ópticas eran de una sola parábola, es decir, recordemos lo que era la óptica del Ford Sierra Guía, que era una óptica doble, y en el caso del L o GL era una óptica como si fuera un tamaño convencional, y el resto era cubierto por la parrilla, que en lugar de ser completamente cerrada, también como era la de la línea Guía, venía con las entradas de aire de refrigeración, pero que también, más allá de su función técnica, le daba la fisonomía para reconocer frente a qué versión de Sierra estábamos, ya que en los motores grandes esta trompa no se había utilizado nunca. Después el paragolpe, el mismo paragolpe del resto de las versiones, solo que la vira era negra, es decir, no había nada que resaltara o contrastara buscando algún tipo de toque de elegancia, sino que se buscaba que fuera todo monocromático y que el costo de producción sea menor. Después, el paragolpe, como dijimos, al ser igual, cumplía con la función de spoiler también, faro de posición, giro y balizas exactamente igual, lo que es el capot, todo exactamente igual, manteniendo toda la fisonomía del resto de las versiones. Ya para este modelo, el doble filete, que le caía también a los Ford Sierra. Luego, en lo que refiere al lateral, reflectante, igual que el resto de la gama de productos. En el guardabarros se dejaba notar la insignia con la cilindrada del coche, 1.6, las baguetas laterales anchas ya por el modelo que es el auto. Inicialmente no traían estas molduras, no había zócalos pintados, era todo el mismo color, la única combinación que había era solo la de los filetes. Las manijas no eran pintadas tampoco, los espejos tampoco, es decir, era lo que es la carrocería
del tono elegido por el comprador, y el resto era todo plástico sin pintar, como para, obviamente, dejar a la vista que se trataba de una versión de entrada de gama. Lo que refiere ventanas, puertas, todo igual, ningún tipo de detalle sobre el burlete del vidrio. La ventanilla que bajaba hasta acá, pero era un tema de toda la gama de los 5 puertas, ya que por la línea, el diseño que tenía la puerta, el vidrio no permitía que baje más, entonces por eso es que quedaba a esta altura. Y después la aleta trasera también, igual que el resto de la gama, y sí venía incluido este pequeño deflector que, según la gente de Ford, cumplía una función específica a la hora de que el auto iba lanzado en velocidad, como que tenía alguna influencia en el coeficiente del coche, y en el Sierra GL era provisto también. Y la canaleta, que iba solo por sobre las puertas, no terminaba de bajar, y el agua decantaba sobre lo que era la hendidura que dejaba entre la puerta y el parante del automóvil. En lo que refiere a la parte trasera, es donde menos diferencias tenía el auto con sus versiones de mayor valor, ya que lo que era faros, de lo que era posición, giro, baliza, marcha atrás, eran exactamente iguales, faro de iluminación de patente igual, paragolpe igual. A golpe de vista, mirándolo de atrás, el auto no tenía detalles que lo empobrecieran, digamos, sino que se mantenía exactamente el mismo semblante que en los de los modelos más equipados. Limpia lava luneta térmica, el calco A1 original señalando la serie 89 a la que corresponde este Sierra que hoy nos toca hacerles el informe, la insignia Sierra GL, Perfecto López, el recordado concesionario de Ford Motor Argentina, el óvalo de Ford, las características y ubicaciones de las insignias de Ford en los recordados Sierra. Y después, bueno, el portón, también similar al resto de la gama, grande, amplio. El mismo se levantaba mediante 2 amortiguadores hidráulicos que lo sustentaban muy bien, y el elemento para abrir el mismo era acorde a todas las versiones de Ford Sierra. Bueno, lo que refiere a la carga de combustible, la tapa sin pintar también, pero con cerradura, el tanque acorde similar a toda la gama, 60 litros, lo que lo hacía un auto más rendidor, ya que este auto, usándolo un promedio de 100, 120 kilómetros, podía llegar a consumir 13 litros los 100 kilómetros, hasta 120 kilómetros. Hay que recordar que es un coche que, si bien tiene un motor chico, pero un auto pesado, alrededor de 1000 kilos, que tenía ese doble efecto, es decir, de un motor que, usándolo despacio, podía tener bajo consumo, pero si uno buscaba viajar rápido, el auto tenía que llevar lo que eran los kilos de la carrocería, y de acuerdo a la velocidad que uno deseaba viajar, el rango de revoluciones por minuto variaba, y bueno, entonces el consumo era para aquel que lo sabía viajar y tenía como prioridad no ir a elevadas velocidades. Bueno, el motor del Sierra GL, un motor de 1600 centímetros cúbicos, roble levas a la cabeza, 8 válvulas, comandado por correa sincrónica, motor de tecnología similar a lo que era el 2.3, pero obviamente 68 caballos frente a los 120 que podía tener una Coupé Sierra XR4. Carburador de doble boca, todo un sistema de ingreso de aire que buscaba temperatura del múltiple de escape para obviar las fallas en frío y para evitar los consumos excesivos. El encausador de aire del ventilador, bastante de grandes dimensiones, protegiendo a la hora de que uno metía la mano, y también darle el efecto al aire que podía llegar a entrar al ventilador, que no se dispersara. El auto, como vemos, muy amplio el vano motor, ya que en este caso esta unidad no dispone ni de aire acondicionado ni de dirección asistida. Entonces, como que al no ver periféricos, el vano se transforma en realmente más que grande, ya que estamos frente a una versión base y que, bueno, como se puede ver,
el hecho de, a la hora de tener que hacerle algún tipo de reparación o servicio, hay lugar de sobra. El auto en el que nos toca hoy trabajar, como vemos, un auto impecable, unos 40.000 kilómetros, realmente el auto sin usar, con alguna característica que algún observador lo va a notar, pero bueno, vino así, ya que el auto, como dijimos, está todo de fábrica, como se puede ver, bobina, los calcos de advertencia en el frente del auto, el filtro se lo acaba de sacar su dueño, tenía aún el original de fábrica y se lo sacó por el hecho de la antigüedad que tenía, pero quizá pueden observar llamativamente este calco que dice 2.3 cuando el auto es 1.6, pero obviamente su dueño nos comenta que está puesto ahí de 0 kilómetros y dice, es un detalle que ya salió así del concesionario y prefirió dejarlo así para no tocarlo, pero bueno, un detalle que se le escapó a la hora del armado en la planta de Pacheco. Después, bueno, lo que son los depósitos tanto de expansión del radiador como el depósito del lavaparabrisas, la batería en un lugar también privilegiado, de muy buen acceso, como que se podía elegir en qué lugar poner las cosas, pues sobraba lugar, la bobina sobre el pasarrueda, en un sector donde el calor del motor no la perjudicaba, sistema de frenos, un servo de grandes dimensiones, bomba de doble circuito, como que el auto para la prestación que tenía, el sistema de frenos era más que eficiente, discos adelante, tambores atrás, con válvula de antibloqueo, como que el auto para la configuración del motor grande en esta versión como que había ítems que sin duda le quedaban por demás para la configuración del auto, pero en el hecho de seguridad nunca está de más tener un buen freno, que el auto doble bien, y era el caso del Sierra GL. Por detrás de la línea del parallama, en el sector que da contra el torpedo, la caja de fusibles, todo el sistema de limpiaparabrisas, con la respectiva rejilla que permitía que el agua que caía del parabrisas decante en este sector para luego sí caer al suelo, el sistema de calefacción y después todas las mangueras periféricas que hacían a los sistemas de avance al vacío y demás, pero como dijimos, una versión muy básica del Sierra donde realmente no había complicaciones. En lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de acero estampado, con un embellecedor que cubría solo la parte central, el área de los bulones, con cubierta 165-80-13, obviamente una cubierta de mucha altura, lo que le daba al auto muy buen andar, ya que no se buscaba una dureza extra por la velocidad que podía llegar a desempeñar, entonces era una cubierta que sí le daba una muy buena solvencia a la hora de andar en un empedrado y demás, y cubrir la altura, ya que en los otros Sierra era rodado 14 y acá al ser rodado 13 la goma podía quedar más chica aún, entonces al darle más talón se le daba mayor comodidad de andar y también un poco más de altura a la hora de cubrir el pasarrueda. Tren delantero independiente, amortiguadores hidráulicos, espirales, barra antirrolido y eje trasero con suspensión independiente, una de las grandes virtudes de Ford Sierra, ya que era suspensión independiente real. A la salida del diferencial eran suspensiones flotantes, la de ambas ruedas, que le daba un andar incomparable y una tenida en ruta sobresaliente, que también venía provisto en esta, aún siendo la versión de entrada de gama. El baúl del Sierra, un baúl realmente amplio, cómodo, podía llevar varias valijas, varios bolsos sin ningún tipo de inconveniente, baúl completamente tapizado también, un punto a favor, ya que al no ser las versiones de las más caras quizás podían haberse ahorrado algún peso en ese ítem y no, el auto venía, como se puede ver, completamente tapizado, solo dejaba ver la parte de chapa en la parte trasera de los respaldos y después todo cubierto ya con el tipo de alfombra que se usaba para aquella época. Por debajo de la misma, lo que era la rueda de auxilio, las 5 llantas iguales, auxilio original de fábrica, y sobre el panel de cola, lo que es el crique
que iba montado en la especie de traversa que llevaba aquí en esta parte y encajaba en un refuerzo que iba por debajo de la cerradura como para que no haga ruido ni quite espacio de algún otro lugar. Bajo luneta, también de muy buena calidad, articulado, lo sujetaban las dos cuerditas clásicas, que el mismo servía para apoyar algún elemento no muy pesado y cubría el equipaje que uno llevaba para que no se viera desde afuera. También un accesorio bastante interesante para los que viajaban en las plazas traseras. Al tener un vidrio tan lanzado, el sol podía castigar a los que viajaban en el asiento de atrás y tenía las cortinitas de protección solar, que realmente un accesorio interesante para un auto del segmento de entrada de gama. El interior del Sierra GL, un interior de las mismas comodidades que su hermano guía, solo muy notorio la falta de equipamiento, obviamente, en lo que refiere al instrumental, velocímetro, manteniendo la escala a 220 kilómetros, odómetro total, odómetro parcial. Vale reiterar la unidad en la que estamos trabajando hoy, un auto de 49.443 kilómetros reales, es decir, un auto que prácticamente no se usó desde el año 89. Después, los comandos de calefacción y ventilación, una leva para seleccionar aire frío o caliente y la otra por donde uno deseaba que salga el aire, el forzador o ventilador solo, encendedor, cenicero, la radio, ya con la antena incorporada a la luneta, y después todos los lugares portaobjetos donde en las versiones más equipadas podía estar el check panel, el reloj digital. Acá era lugares para ubicar cosas de muy buena calidad, todo, ya sea la plancha. En ese aspecto no hay quejas. El volante de buen tamaño, buen grip, lindo diseño, las marcas para que uno pueda ir manejando en posición, como se dice habitualmente, 10 y 10, y luego a los costados de la columna de dirección lo que es limpia parabrisas, limpia lavaluneta, lo que es el encendido de luces, y a la izquierda bocina, luz de giro y cambio de luces de alta a baja. Y después el resto del instrumental ya eran avisos lumínicos, como ser el del freno de mano, presión de aceite, amperímetro, un aviso de colocación de cinturón de seguridad y a la derecha 2 agujas. La cantidad de combustible en el tanque, graduada por litros, si bien están las rayitas que marcaban 1/4, medio, 3/4 y lleno, abajo lo que es temperatura de motor, toda la información que podía llegar a requerir el usuario en un equipamiento básico. Las balizas bien ubicadas arriba de la columna de dirección y el testigo de luz de giro también de gran tamaño. A la derecha, por sobre la gaveta portaobjetos, las salidas de aire, de ventilación o calefacción, la clásica consolita portaobjetos arriba de la guantera donde está el manual de instrucciones del propietario, de gran capacidad, y llave, y después lo que es una consola pequeña que rodeaba el área de la fuelle de la palanca de cambios, que también tenía un lugar para llevar cosas, y un monedero donde se ven algunas monedas acá, y después un fuelle de goma. El auto dispone de caja de quinta. Como equipamiento el auto tiene cierre centralizado y caja de quinta, que ya para este modelo era de serie, de entrada era opcional, ya que podía venir con cuarta también. La palanca de cambios realmente perfecta, muy buen tacto. En sí el auto está como nuevo, tiene hasta un olor especial aún el coche, ya que como se puede ver por debajo de los cubre alfombra están los polietilenos, y si miramos el techo aún tiene el clásico polietileno que ponía Ford en los tapizados para que no se ensucien hasta el momento de ser entregados
al nuevo propietario. Una luz interior sobre el espejo retrovisor, espejo día y noche de buena calidad, los parasoles, la cara que da al conductor en negro, sino en tono similar al del techo, como para engamar con el color del tapizado. Y del lado del acompañante, el clásico espejito de cortesía y la posibilidad de desengancharlo y cuando el sol ataca de costado, poder poner el parasol contra el vidrio de la ventana. Parabrisas bien lanzado hacia el conductor. El auto tenía todas las virtudes de la comodidad del resto de la gama, ya que uno está bien sentado, bien apoyado, las butacas tienen linda sujeción, son altas, el apoyacabeza realmente cumple con su función, ya que es pivotante y aparte sube, entonces uno consigue una posición realmente muy cómoda y descansada. Cinturón de seguridad, inercial, quizá para el que conocía solo la versión guía o la XR4, le parecerá un poco despojado, pero la gama de producto había que cubrirla para todos los tipos de usuarios. En lo que refiere al área izquierda del puesto de conducción, el rheóstato de intensidad de luz de tablero, lo que es el desempañador de luneta trasero y el lavaluneta. Por debajo, la salida de ventilación o calefacción y después, debajo de la línea instrumental, una gran gaveta portaobjetos, es decir, el auto tiene muchísimos lugares como para llevar cosas, es decir, para el que le gusta llevar cosas sueltas en el auto, era ideal, ya que como vimos sobre la plancha a bordo, 2-3 lugares, abajo de la columna de dirección más lugar, más los portamapas en las puertas, que como podemos ver el tapizado era un tapizado de un solo color, no había combinaciones ni viras embellecedoras, levanta vidrios manuales, la manija para abrir en plástico negro de buena calidad, pero también sin ningún tipo de embellecedor, y el tirador para cerrar la puerta. Los espejos no tenían comando interno, uno los acomodaba de acuerdo a la necesidad desde el mismo vidrio, pero sí eran de seguridad, como podemos ver, ante un golpe o algo acompañaba y evitaba la posibilidad de rotura. Bueno, en lo que refiere a las plazas traseras, más que cómodo. Fijémonos que la butaca delantera está al máximo de lo que da la corredera hacia atrás y una persona de alrededor de 1,75 m, 1,80 m podría viajar sin ningún tipo de inconvenientes, ya que la cabeza al techo no llega a tocar, le falta como casi 8 centímetros. Y después las rodillas, si bien pueden rozar algo, no es que van clavadas en el respaldo, es decir, apenas si llegan a tocar la cuerina de la parte posterior de la butaca. No traía bolsillo en ninguna de las dos butacas, el túnel cardánico era bastante elevado, pero el auto, al ser un auto ancho, atrás podían viajar 3 personas sin ningún tipo de inconvenientes, y en el caso de no tener que llevar tantos pasajeros y necesitar llevar más carga en el baúl, se podía llegar a rebatir el respaldo en un 70-30. El tapizado de la puerta trasera, similares características que el delantero, gris, monotono, la manija alzacristales, la rejillita de ventilación, eso sí, se agregaba un cenicero por si alguno de los pasajeros fumaba, y después no había ningún otro tipo de accesorio ni de embellecedor, pero cumplía bien con la función. Bueno, el Ford Sierra GL en movimiento. Como dijimos, un andar realmente bueno, blando, suave. Los ruidos que se llegan a percibir son de cosas que pueden estar apoyadas en las gavetas o el mismo llavero. Es decir, un auto que realmente, para el que disfruta de los viajes a velocidades permitidas, como podemos ver, la comodidad es realmente buena, buen radio de giro,
buena multiplicación de volante. Fíjense, estamos en tercera y el auto sale perfectamente bien. Estamos sobre un empedrado y realmente es muy suave el andar del auto.